Vamos con Eric González porque mañana hay un eclipse lunar. Empieza mañana a la noche y sigue el viernes de madrugada. Sigue el viernes de madrugada, va a ser bastante lindo, bastante largo. Pero visualmente va a ser... puede llegar a ser impresionante. Al menos de que se nuble, por supuesto. Y va a ser un poquito decepcionante, pero va a ser muy lindo de ver y es, hay que soplar las un poco nubes. Raro, hay que soplar las nubes, sí. Eric, han preparado toda una cuestión de actividades también en el Félix Aguilar. Sí, en realidad entendiendo que es un jueves a la noche de viernes a la mañana y la mayoría de la gente, las personas más normales trabajan de día y a todos les toca hacer algo ese viernes, no queríamos hacer un gran evento presencial y bueno, que algunos tuvieran que sacrificarse para ir porque uno tenía ganas de ir y otros simplemente no, entonces... O sea que yo me acuerdo en el 86 de haber ido al Cometa Halley, en el Félix Aguilar. En el Félix Aguilar. Bien, porque tengo un docente que estuvo ahí, un amigo que fue director del observatorio, y después estuvieron en la Costanera. Hubo gente que estuvo en Circunvalación, otros en la Costanera ahí nomás al lado, y otros en el observatorio mismo. Y realmente ha sido muy lindo. Cosas que te marcan. Marcan realmente. Hace 40 años ya. Sí, yo me lo perdí porque estaba nublado en Buenos Aires, donde yo vivía en aquella época, era chico, y bueno. ¿No sabías que en San Juan hay más días de sol? No lo sabía, no sabía que iba a terminar viviendo acá, que iba a ser San Juan y no por adopción. Bueno, contad un poquito qué es lo que se puede ver mañana. Bueno, lo que podemos llegar a ver mañana, si tenemos buen cielo, es al principio una luna llena normal, la de siempre. Vos sabés que, bueno, las fases de la luna son un fenómeno de perspectiva. Siempre tenés media luna que está iluminada por el sol y media que no. La luna es una esfera, igual que la Tierra, tiene un lado donde es de día y un lado donde está de noche. Pero no siempre vemos ese lado de día completamente iluminado, completamente de frente. Por eso ahora tenemos luna llena, hoy está enorme, redonda en el cielo, mañana y pasado también, pero 6, 7 días más adelante, que estamos en cuarto menguante, la ves de madrugada, no se ve igual, pero simplemente desde qué ángulo la estamos viendo. A veces coincide que tenemos esa fase de luna llena con un punto muy especial de la órbita de la luna, que es esta línea donde coincide la Tierra, la Luna y el Sol. El sistema Tierra-Luna, acá todos muy cerquita de la Luna, el Sol allá lejos, ¿bien? Y cuando esa línea coincide tenés un eclipse de Sol, porque la Luna tapa a la Tierra, y medio mes lunar después tenés un eclipse de Luna. Por eso siempre se dan juntos. Y siempre se dan 2 o incluso hasta 3 por año. Esto es lo que hubo en España. Es otra cosa más que se llevaron los españoles de nosotros este año. Se llevaron el eclipse, se llevaron la copa. Está bien, se lo merecían. Jugaron bien y estaban en el lugar correcto para ver el eclipse. Campeonato, la luna. Sí. Pero bueno, nosotros tenemos el eclipse de luna, así que... Pero aparte no te trae problemas visuales, en cambio el de sol sí. No trae problemas visuales y en cambio con el de sol hay que tener precauciones. En el eclipse de luna, como la sombra de la Tierra va a estar proyectada sobre nuestro satélite, sobre la luna, vas a tener menos luz, de hecho. O sea, no solamente es completamente seguro de ver, sino que es más tenue todavía la luz, más tranquilo. ¿Hay algún efecto físico sobre la Tierra? Totalmente, pero no es nada esotérico. O sea, tenés la fuerza gravitatoria, tenés el campo gravitatorio de la Tierra que mantiene a la Luna en órbita y la Luna nos hace lo mismo, acción y reacción. Entonces, ese tirón que nos genera la Luna genera fuerzas de marea. Cuando tenés esta coincidencia de que están los tres en la misma línea, tenés mareas un poquitito más intensas. Así que hay efectos notables y medibles, pero es básicamente eso. Y después, por supuesto, el efecto visual que genera que puede llegar a ser peligroso solamente si estás mirando el eclipse mientras caminas y te tropezás. Nada más. Nada más. Lo mismo, nada menos. La parte esotérica es lo que se lleva todo. La parte esotérica es lo que se lleva todo. Mira, una luna de sangre y todo ese tipo de cosas es más entretenido que decir científicamente creo que... Que no te engañen. Nosotros, los que hacemos investigación, estamos en esto... Primero que nada parecemos serios, después en su vida personal cada uno será lo que sea, pero tenemos ese aura de que somos la palabra oficial y los seriotes y que estamos enojados con todo porque salen los astrólogos y los astrólogos son la ortodoxia en realidad. Ellos son los que tienen la columna fija en el diario. Con nosotros, salvo excepciones como vos y algunos más, no hablan regularmente los medios. ¿Y cuántos científicos has conocido fuera de este programa en tu vida?
Claro. No se cruza la gente normalmente con muchos de nosotros, y si se cruza en la calle no nos van a distinguir porque somos personas también, no es nada raro. Así que como a cualquier otro que le guste la astrología, nos gusta ver este fenómeno, es precioso. Solo que ahí te frena un poco, vos dijiste luna de sangre, a mí me gusta más el término luna roja, pero es porque soy muy fanático de Soda Stereo y me gusta la canción. Pero, explicar por qué el color. El color, esa pregunta está buena, como lo vemos atrás en pantalla, esto creo que es de un eclipse del 2014. Ese color se da porque cuando tenés un eclipse total, o casi total, como en este caso, la sombra de la Tierra está proyectada sobre la Luna, ¿no? La Luna está en oscuridad. Pero no es que no le llegue absolutamente nada de luz. Algo de luz pasa por ese delgado aro, visto desde el Sol. Tenemos un poquito de luz que pasa a través de la atmósfera de nuestro planeta. Ese pequeño anillo de aire afecta a esa luz que pasa. Nuestra atmósfera tiene una muy alta capacidad de desparramar la luz azul en todas direcciones. Por eso el cielo se ve azul. Por eso el cielo se ve azul, lo llamamos dispersión de Rayleigh. Hay distintas formas en las que la luz se dispersa por distintos procesos físicos, ese es uno. Entonces, si vemos azul el cielo en todas direcciones durante el día, es porque la luz que pasó por la atmósfera perdió esa componente. Lo que sigue de largo sigue enrojecido. Entonces vemos una tonalidad rojiza cuando la luz predominante, lo poco que llega a la Luna, es solamente ese arito de luz que pasa a través de la atmósfera de la Tierra. Ahora, el color exacto es siempre una sorpresa, no hay dos eclipses de luna iguales. Así que hay que esperar y ver, porque a veces ha ocurrido que tenés erupciones de volcanes justo en el limbo de la Tierra, ponerle en Indonesia y está lleno de ceniza y adquiere un color, en vez del rojo clásico, una cosa marrón, cobriza. Se ha llegado a ver de colores insólitos a veces, y por supuesto da lugar a especulación, pero fundamentalmente es lindo de ver. Si me esperas unos minutos que vayan con las preguntas, te quería preguntar, primero horarios. Sí. Y después, si en la antigüedad sabían algo de todo esto, porque dicen que en más de una guerra se ganó o se evitó por manejar información de ese tipo de eclipses. Eso da para mucha tela para cortar, pero los horarios que son cortitos, alrededor de las 10:40 empieza la fase penumbral, lo van a ver así en los medios. La fase penumbral es indistinguible a ojo desnudo porque es la sombra difusa de la Tierra sobre la Luna y empieza a bajar un poquitito la intensidad de la luz que nos refleja la Luna. La fase parcial, la parte entretenida, empieza pasada a las 11:30 de la noche, 11:34, y a la 1:13 tenés el momento máximo de cobertura de la sombra de la Tierra sobre la Luna. O sea, ese es el mejor momento. Nosotros vamos a hacer un streaming, y para no estar hablando 3 horas, que viste que soy capaz de hablar 3 horas, sí, no, está bien, pero para no aburrir tanto a la gente, un ratito antes de la 1:15 vamos a estar charlando, leyendo preguntas del público. ¿Y el que quiera verlo, cómo hace? Y el que quiera verlo, primero que nada, intentá salir afuera, si está despejado. Bueno, pero que quiera verlo por el streaming de ustedes. Pero a través del streaming tenés que entrar a los canales oficiales de la Universidad Nacional de San Juan. La Facultad de Ciencias Exactas tiene su canal de YouTube, y también vamos a poner el link o la transmisión, si podemos, en el Instagram del observatorio o AFA San Juan, que es donde normalmente subimos las fotos de la gente que nos visita, los videos, los timelapse nocturnos. Así que ahí va a quedar bastante material también. Es increíble lo que se avanzó en astronomía en la antigüedad sin los elementos que hay ahora. Es decir, solo descubrir que la Tierra era redonda, sin poder tener una imagen desde el espacio, es algo que uno lo ve, quizás que es mucho más difícil que muchos descubrimientos de ahora. Son grandes observadores han sido. Grandes observadores, y te digo más, de descubrir que la Tierra es esférica y medirle con altísima precisión el tamaño, se hizo con 2 palitos y un esclavo, básicamente. Mandando a caminar a alguien bastante lejos, llevando la cuenta del tiempo, midiendo las sombras al mismo tiempo, en lo que sería el mediodía para ambos, y dándose cuenta que una sombra era más corta que la otra. Entonces eso nos indicaba la curvatura de la Tierra. Lo hizo Eratóstenes hace un poco más de 2500 años. No, digo, Sí, es una mente diferente. No eran una mente diferente, eran mentes expuestas a otra cosa. Ahora nosotros estamos expuestos a las luces del techo cuando llega la noche, nos metemos bajo techo, prendemos la tele, vemos, por ejemplo, quién te dice la ventana, como por tirar algo. Pero nuestros antepasados, y nuestros antepasados recientes incluso, estaban mucho más en contacto con el cielo. Todavía queda gente, y yo he tenido el gusto de encontrármelos, cuando hacíamos la gira de charlas del eclipse con el Ministerio de Turismo y el Observatorio. Una vez me tocó dar una charla en Mogna, y las abuelas del pueblo nos contaban que todavía tenían nombres distintos para todas las cosas en el cielo que nosotros vemos y ahora identificamos como galaxias, nebulosas.
estrellas, etcétera. Porque Pero sacaban imagino las cámaras tener, afuera, a la noche. tener la información de que venía un eclipse, era una información que valía oro. Valía oro, pero a la vez es muy fácil de entender una vez que pasas un tiempo afuera. A lo Está bien, pero largo el rey se lo creía. Y el rey se lo asesor de creía. él que le decía, va a haber un eclipse y esto es un buen símbolo de que tenemos que ir a la guerra, ese astrónomo quedaba... Hay un mito pensando que la gente era bruta e inculta, especialmente en lo que es la edad media baja. En general sabían bastante más de esto. Y esto fue propaganda de la época victoriana, decir, la Edad Media era pésima, las condiciones de vida, no, nada que ver. Mucha gente ya sabía de esto, se sabía bien de que la Tierra era esférica, y era bastante evidente para quien pasa tiempo afuera, por ejemplo, si labrás en la Tierra, vos te vas a dar cuenta que día a día el Sol va saliendo cada vez más, digamos, desde este lado del planeta más al norte y se va haciendo más corto el tiempo de luz, se viene el invierno. Después en un momento el Sol va a tranco de gallo, cambia muy rápido de posición y después se pone un poquito más lento día a día el lugar por donde va saliendo y por donde se va escondiendo. Y después empieza a hacer arcos más grandes y te das cuenta, mira vos, la posición del Sol, todo geocéntrico, ¿no? Todo visto desde acá, desde la Tierra. Hace un arco chiquitito en invierno, hace un arco grande en verano. Tenemos estos dos momentos del año, los equinoccios, Claro. donde sí sale justo por el este y se esconde justo por el oeste. Y la luna también, la luna a veces está un poquito, hasta 5 grados para un lado de donde estaba el sol, hasta 5 grados para el otro. Pero esa separación va cambiando con el tiempo. Y si yo saco la cuenta del tiempo, a ver, ¿cuándo tengo el sol en esta posición y cuándo está la luna llena? Y junto los dos ritmos, hay un momento en el que coinciden. Y ahí tenés un eclipse. Tenés un eclipse de sol, esto siendo la Tierra y la luna y el sol allá, y medio mes lunar, como te decía, después el eclipse de luna. Y resulta evidente y es algo que los babilonios, y más atrás de ellos fueron los primeros que lo documentaron, aprendieron a calcularlo. La astrología, que era astronomía y astrología era lo mismo, nació para eso, para poder calcular primero cuándo cuándo termina el invierno y se te viene la primavera. Entonces vos podés decir, Cuando hay que estas cultivar, semillas me las puedo comer y esto lo guardo para cultivar. ¿Cuándo vas a cosechar? Eso que hace que generes cultivos con mayor rinde, puedas alimentar a tu ejército más grande y te cargas la civilización de al lado, por eso la tuya progresa. Cuando te dicen conocimiento es poder, literalmente es así. Y el conocimiento astronómico de ese tipo era poder. Por eso lo codificaban en historias, leyendas, en cosas medio rebuscadas como para que lo entienda el que lo estudia. Y alrededor de esos mitos y leyendas y cosas que, obviamente, si las estrellas te dicen cuándo se acaba el invierno, debe ser importante. Y vos sos importante porque estás en el centro de todo y giran alrededor tuyo. Entonces, eso lo deben haber puesto los dioses ahí. Y así se van armando historias alrededor de eso. Mira Era la forma en la que le dábamos sentido al mundo.